Hay dos preguntas que tenemos que hacernos respecto a la crisis múltiple que asola al mundo. Los continentes, las regiones, las naciones y las localidades. Una de esas preguntas tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Cuáles son las causas o la raíz de las causas de la crisis múltiple? La otra pregunta tiene que ver con cómo funciona la crisis múltiple, por lo tanto con el funcionamiento de la heurística o de la maquinaria, de la estructura dinámica de todo esto, de toda esta maquinaria o complejo maquínico del poder. Hace un tiempo hablamos de la economía política generalizada y de la crítica de la economía política generalizada, y nos referíamos a la genealogía de la economía política generalizada, que no solamente tiene que ver con la economía política restringida, a la economía la estudiada por Marx, sino que tiene que ver con sustratos, con antecedentes y anterioridades de la economía política generalizada. Nos habíamos remontado a la economía política del cuerpo que separa cuerpo y alma, valorizando el alma y desvalorizando el cuerpo. Algo que también lo había visto Friedrich Nietzsche cuando hacía la crítica al nihilismo. Después hablamos de la economía política del Estado, que separa Estado de sociedad, valorizando el Estado y desvalorizando la sociedad. En ese camino hablamos también de la economía política de género, que separa hombre de mujer, valorizando al hombre, desvalorizando a la mujer. Asimismo hablamos de una economía política colonial, que se inventa un hombre abstracto, el hombre blanco, símbolo de la civilización, y desvalorizando al hombre de color. Todas estas economías tienen que ver con la economía política generalizada, y nuestra crítica a estas diferenciaciones, estas separaciones que valorizan lo abstracto y desvalorizan lo concreto, podríamos decir lo vital, dan cuenta de las causas del funcionamiento y de los efectos de esta economía política generalizada. La crítica de la economía política generalizada apunta a los fetiches, al fetichismo, a la fetichización en curso que da lugar y expresa de manera ideológica todo esto, toda esta genealogía política generalizada. Sin embargo, sabemos que no es suficiente decir lo que hemos dicho, hacer cuenta de lo que observamos de manera esquemática, sino que es menester ampliar la composición de lo que llamamos la economía política generalizada, para ampliar también las consecuencias de la crítica de la economía política generalizada. Tenemos que hablar también de otros perfiles y otras formas de la economía política generalizada, la que tiene que ver con el desenvolvimiento, el desplazamiento y el despliegue de sus violencias polimorfas, sobre todo las más demoledoras. Nos referimos a lo que está ocurriendo con el genocidio perpetrado en Gaza de manera sistemática, abrumadora y cruel, repitiendo de manera local en el Medio Oriente los genocidios perpetrados antes en la historia del capitalismo, pero también en la historia
de lo que se viene a llamar de manera equivocada Occidente, refiriéndose a una cultura occidental, que es una construcción más bien ideológica. ¿Cómo se encubre el exterminio del genocidio? No es suficiente remontarnos al Holocausto, a lo que ha perpetrado como genocidio también sistemático, administrado racionalmente por el régimen nazi, sino es indispensable llegar a un genocidio inaugural, por así decirlo, que es el genocidio sistemático, prolongado, demoledor y extensivo, que se da con la conquista europea y la colonización europea del continente de Abya Yala, que extermina a poblaciones enteras de las naciones y pueblos nativos, a las sociedades y las culturas nativas. ¿Qué argumento se ha usado para perpetrar esto? ¿Con qué argumento se ha tratado de legitimar semejante hazaña genocida y de exterminio? Hay que remontarse a la discusión entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Sepúlveda justificaba la guerra de conquista como guerra justa contra los bárbaros y salvajes. La tarea de los europeos era la de civilización, extraña forma de civilizar, asesinando a pueblos y sociedades enteras. En cambio, Bartolomé de las Casas defendía a las poblaciones nativas en el sentido que las consideraba portadoras de lo humano, que eran humanos y por lo tanto era necesario defender a los humanos, sobre todo por su predisposición a la evangelización. Aquí de partida hay una economía política del genocidio, del exterminio, una economía política que separa civilización de no civilización, civilizados de no civilizados, civilizados respecto a bárbaros y salvajes. Esto forma parte de la ideología racista que se apropia de manera spenceriana de una tesis mal comprendida de Darwin, que tiene que ver con la evolución. El núcleo de esta argumentación es pues una hipótesis o un supuesto o una conjetura etnocentrista. Es como decir, nosotros los civilizados tenemos derecho a exterminar a los no civilizados, a los bárbaros y salvajes. Esta es la retórica del genocidio y del exterminio perpetrado con la conquista y la colonización europea en el continente de Abya Yala. Esto no tiene nada que ver con la razón, la racionalidad y mucho menos con la razón crítica que pone todo bajo la lupa, por así decirlo, de las condiciones de posibilidad históricas, políticas y culturales. Esto tiene que ver con el cinismo descarado de los conquistadores y colonizadores. Se puede decir que del siglo XVI al siglo XIX se han dado lugar oleadas de conquista y oleadas de colonización que han conllevado también oleadas de genocidio y de exterminio. Sobre esto la inteligencia europea no ha meditado lo suficiente, salvo contadísimas excepciones críticas. Sobre lo que ha ocurrido no se ha responsabilizado Europa, sus estados, sus potencias. Este encubrimiento ideológico, este soslayo de lo que ha ocurrido,
continúa hasta hoy en día. Llama la atención que le sorprenda lo que ha ocurrido con el Holocausto y no se explican que se haya perpetrado esto en plena Europa, supuestamente civilizada. Pero a pesar de lo que ha ocurrido, de los alcances crueles y escabrosos del Holocausto, no se ha llevado a cabo una reflexión profunda, una crítica profunda, una desconstrucción profunda de lo que ha ocurrido. Más bien, se ha optado de manera administrativa por un juicio, el juicio de Nuremberg, solamente condenando a algunos de los jerarcas nazis, pero lo demás ha quedado tal cual. Por eso no se les va a ocurrir vincular el genocidio y el exterminio nazi con el genocidio y el exterminio perpetrado por los conquistadores europeos y colonizadores europeos en el continente de Abya Yala. Esta manera de soslayar este olvido continúa hasta hoy en día, cuando se vuelve a perpetrar el genocidio, se vuelve a reiterar el genocidio y el exterminio en el Medio Oriente contra el pueblo de Palestina por parte de un Estado sionista que ya es dominado por los sionistas, lo que no quiere decir de ninguna manera que todos los judíos son sionistas, eso está claro. Lo que no quiere decir que toda la sociedad y el pueblo israelita es sionista. El problema es que las minorías sionistas se han coaligado y han sumado fuerzas para dar lugar a una monstruosidad estatal que de manera descarnada y descarada perpetra el genocidio y el exterminio, y lo dice de manera abierta, acusando a los que critican como antisemitas, olvidando que semitas también son los árabes. Tiene que ver con las lenguas del Medio Oriente. Todo lo que dicen no es más que propaganda, encubrimiento del crimen de lesa humanidad. No debería llamarnos la atención el comportamiento de las potencias europeas y sobre todo el comportamiento de la hiperburguesía en decadencia y de la hiperpotencia en decadencia de los Estados Unidos de Norteamérica, pues están acostumbrados al genocidio y al exterminio en su larga historia de dominación y de imposición de sus estructuras de dominación. Sin embargo, no deja de sorprender, puesto que los que se consideran civilizados hacen cosas tan incivilizadas como perpetrar genocidios descarnados, crueles, que ya son vistos y registrados de manera diaria y nocturna por las pantallas y los medios de comunicación. Sin embargo, el comportamiento paradójico de los medios de comunicación empresariales que dominan y controlan la información, por lo tanto desinforman a nivel mundial, es paradójico o esquizofrénico, porque por una parte muestran y por otra parte en el discurso niegan que ocurra esto y niegan que se llame a esto genocidio. Entonces hay una economía política del genocidio y del exterminio que tiene que ver con esta concepción ideológica elemental y simplona de una supuesta conjetura de una evolución histórica que separa civilizados de bárbaros y salvajes. Esta economía política transversal viene acompañada por otros ejes transversales de la economía política generalizada. Otro eje es el relativo a la economía política de la esclavización.
Hablamos de la esclavización generalizada que se da en los comienzos mismos del sistema mundo capitalista, que adquiere características, connotaciones y una expansión mundial, planetaria, con la conquista de Abya Yala, acompañando al despojamiento y desposesión de los territorios nativos del continente de Abya Yala, se vincula el comercio de esclavos perpetrado por las potencias europeas y las empresas involucradas. También, obviamente, los dispositivos involucrados del África, sobre todo algunos reyes locales que se prestan a la caza de hombres y mujeres y niños para entregarlos al comercio de esclavos. Este acontecimiento apocalíptico no tiene solamente que ver con esa economía política de la civilización que separa civilizados, bárbaros y salvajes, sino tiene que ver con algo, podríamos decir, aterrador, con la nadificación, con la deshumanización absoluta. Ni siquiera solamente convertir en cosas a los humanos, a los seres humanos, sino convertirlos en nada. Pregunta: ¿qué clase de imaginario se tenía y se tiene todavía para perpetrar semejante crimen contra la humanidad? ¿Qué clases de hombres eran estos que estaban involucrados en el comercio de esclavos? No podemos llamarlos, por cierto, civilizados, tampoco humanos, porque esta monstruosidad solo pueden ejercerla y efectuarla monstruos, subjetividades monstruosas. Esto ha sido Europa. Esto ha sido la culta, entre comillas, Europa. Esto ha sido lo que se ha considerado la civilización europea y después la imitación migrante de los Estados Unidos de Norteamérica. El problema es que estos imaginarios continúan hasta hoy en día y se siguen difundiendo sin denotar ninguna vergüenza, sin inmutarse de lo que dicen. Todo esto podemos verlo en las políticas antimigratorias de republicanos y demócratas. Obviamente se ha llegado al colmo con las formas políticas antimigratorias y por lo tanto antihumanas que suspenden todos los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de la gente por parte del bizarro presidente Donald Trump. Se entiende entonces que este imaginario de la crueldad coincida con el imaginario cruel del sionismo en acción y desplegado en el Medio Oriente. No debería sorprendernos el comportamiento de los estados y los gobiernos europeos cómplices del genocidio, que a pesar de su supuesta tradición liberal y humanista, inclusive a pesar de su declarado cristianismo, justifican el horror de los nuevos holocaustos, los nuevos genocidios, los nuevos exterminios y las políticas antimigratorias, que deshumanizan absolutamente, que suspenden los derechos humanos. Lo que sorprende es que estas contradicciones no les afecta, no les inmuta, es como si no se dieran cuenta. Pregunta: ¿cuál es el alcance y la fuerza del lobby israelita
para tener tan atados a los presidentes, gobernantes, representantes y políticos europeos y norteamericanos, a tal punto que no les afecte el genocidio que se ve a través de las pantallas? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Hay acaso una decisión tomada por la hiperburguesía que domina el mundo, el 1% del 1% privilegiado que domina el mundo? Una decisión que tiene que ver con pasar a la era del exterminio, con pasar al genocidio generalizado contra las sociedades y los pueblos, porque es eso lo que están haciendo, efectuar una guerra contra las sociedades y los pueblos. ¿Qué compromisos, qué componendas, qué intereses entrelazados hay entre el lobby israelita y estos estados europeos y el estado de la hiperpotencia en decadencia de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿O se trata solamente de la decadencia envolvente que ya los ha arrastrado a un laberinto sin salida, del cual no tienen conciencia y donde se han perdido de manera calamitosa, que ya no pueden dar cuenta ni de sus propios actos, ni lo que dicen, ni de su propia retórica, cuya argumentación patentiza el sinsentido y lo insostenible. En América Latina hay estratos, aunque minoritarios, que son cómplices de todo esto. Nos referimos a lo que comúnmente en la jerga política se ha llamado cipayos, refiriéndose y aludiendo a aquellos colaboradores hindúes del Imperio Británico. A lo largo de la historia de las repúblicas latinoamericanas han aparecido estos sectores, sobre todo cuando gobernaban, que entregaron a sus países y a los recursos naturales a la vorágine del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. A estos estratos que se los ha considerado oligarquías criollas, les parece realista y práctico entregarse a la égida de la dominación imperialista. En el imaginario de estos estratos se ha terminado aceptando la conquista y la colonización, el genocidio y el exterminio de los pueblos nativos. Lo consideran como historia, como pasado. Olvidan que el pasado está vivo, que la historia es narración, es además presentista, que de acuerdo a los avances de las investigaciones históricas, se retoma la historia de manera más detallada y fidedigna. Y olvidan que la historia da cuenta del laberinto sinuoso de la conquista y colonización y de su continuidad postcolonial que se llama colonialidad. En el fondo, la psicología de estas oligarquías se desentiende del país en el que viven. No lo quieren ni lo conocen. Siempre están mirando a lo que les parece el paraíso foráneo, europeo o norteamericano. Sin embargo, se enriquecen en su país a costa de entregar los recursos naturales al saqueo de las empresas extractivistas. Los perfiles de esta psicología de las oligarquías criollas ha cambiado, pero se mantiene un eje, un patrón de comportamiento que tiene que ver con una especie de fatalidad y condena aceptada. Aceptan la dependencia, la pobreza de su país, de la mayoría de su país, pues consideran que es parte del orden mundial, de una especie de naturalización
de las dominaciones, explotaciones y dependencias en el sistema mundo moderno. Estas oligarquías han sido en la temporalidad republicana, primero conservadoras, después liberales, después formaron parte de lo que se llamó los caudillos bárbaros. En Bolivia se han convertido en lo que se llamó los bufetes de los varones del estaño y los funcionarios del superestado que controlaba al propio Estado boliviano. A pesar del interregno de la Revolución Nacional de 1952 a 1964, la psicología de la oligarquía criolla ha retornado en la versión modernizada de la burguesía minera mediana y de la burguesía agrícola y agroindustrial. A pesar que en este caso están un poco más apegados a su residencia en el país, casi como obligados, han terminado con cierto aprecio del país en donde residen y en donde se enriquecen. Sin embargo, han generado una concepción folclórica y superficial del país, reducida a sus entornos o en sus visitas a una imagen como si fuesen los paisajes tarjetas postales. Igual que la psicología de la antigua oligarquía, las nuevas oligarquías también desconocen el país. Los estratos neoliberalizados por la incursión ideológica del neoliberalismo han considerado que el país debería incorporarse a la globalización. Sin embargo, entienden globalización no como mundialización del sistema mundo capitalista, que es lo que ocurre efectivamente, sino como articulación a la modernidad consumista, al cumplimiento de las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, al pragmatismo económico y en compensación a la especulación financiera. Les ha parecido realista en su tiempo, cuando gobernaron hace 40 años, que era aconsejable vender las empresas públicas a precios de gallina muerta y entregar de una manera onerosa los recursos naturales del país a las empresas transnacionales extractivistas. Lo aconsejable, el sentido de lo aconsejable estriba en que con esto se enriquecían estas oligarquías neoliberales. Ahora asoman en el horizonte inmediato, después del interregno calamitoso, catastrófico y demagógico de las gestiones de gobierno neopopulistas, que también, a su modo, se entregaron al saqueo de Bolivia y a su modo entregaron los recursos naturales a la vorágine de las empresas transnacionales extractivistas. La psicología oligárquica de esta reciente manifestación y desplazamiento imaginario tiene que ver con la imitación de un hombre bizarro, presidente de la Argentina, un presidente que confunde la economía con el pizarrón, donde dibuja esquemas escolares y quiere aplicarlos a rajatabla en su país. Lo más grave es que los ha aplicado ampliando la crisis económica dejada por el neopopulismo kirchnerista, a tal grado que, a pesar de sus estadísticas
manipuladas, recortadas y manejadas de manera arbitraria, se ha extendido calamitosamente la pobreza y la miseria en Argentina. La baja de la inflación, que es lo que quería lograr el presidente Pizarro, se ha efectuado, pero a costa del hambre y la miseria y la penuria de jubilados, de enfermos, de niños y de gran parte de la población altamente subalternizada. Un presidente Pizarro que tiene el descaro de declararse abiertamente sionista, de pretender entregar la Patagonia, que es mapuche históricamente, y Argentina en toda la contemporaneidad, al sionismo. Y ha entregado para la instalación de la armada de la hiperpotencia en decadencia. Un presidente Pizarro que cree normal poner a la venta a su propio país, del cual no se siente parte. Bueno, pues la nueva psicología de la oligarquía criolla boliviana ve conveniente imitar a este Pizarro, sin enterarse de lo que es, creyendo que es lo que decodifica su predisposición a interpretar a su manera y de una manera restringida y sesgada lo que ocurre. Bueno, pues estos imitadores de Milei son los que se han lanzado a las elecciones presentándose como salvadores de la patria. Sin darse cuenta, no pueden darse cuenta, no son conscientes de ello, que son una amenaza para el país, como son también una amenaza perpetrada los neopopulistas, que a pesar de las diferencias que tengan con los neopopulistas, son partidarios e impulsores del mismo modelo, el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, solo que realizado en estos 40 años, en estas 4 décadas, de dos maneras. Primero, en las décadas anteriores al modo neoliberal y después en las décadas subsiguientes al modo neopopulista. El alcance sin autenticidad de estos imitadores del Pizarro no hace otra cosa que repetir en otra escala, en escala menor, lo que ha hecho Milei en Argentina. Destruir a la sociedad argentina, en compensación, restaurar el dominio de una oligarquía añeja que estuvo vinculada a la ganadería y al comercio del ganado, por lo tanto, a la tenencia terrateniente, cuya inclinación ideológica es antiperonista. También fortalecer a los grupos especuladores de las administraciones financieras que han aplicado el modelo neoliberal, enriqueciendo a sus entornos y empobreciendo a la Argentina, endeudándola como lo ha hecho Menem, a pesar de ser peronista. Posteriormente lo ha hecho Macri de una manera más matizada, pero al fin destructiva de la economía argentina. Ahora el conglomerado burgués especulativo argentino busca enriquecerse rápidamente antes de la salida de la presidencia del insólito hombre Pizarro, cuyos comportamientos cada vez son más escandalosos.
y psicológicamente inestables. Esto ha ocurrido después del interregno kirchnerista, que a pesar de tener programas sociales, pero de corto alcance y provisorios, como la distribución de bonos, a pesar de mantener cierta inversión social, han optado por la forma de gubernamentalidad clientelar, la corrupción institucional y las corrupciones galopantes, prácticas que han terminado escarbando los cimientos de este peronismo tardío. Estas gestiones de gobierno neopopulistas, o más bien en el caso argentino, populistas, porque no ingresaron del todo a esa demagogia especulativa, ideológica de la retórica del socialismo del siglo XXI. Son estas gestiones las que han cavado la tumba del populismo en Argentina al generar semejante crisis, semejante inflación que ha sido incontrolable y de la que se han beneficiado los arlequines del neoliberalismo extremo, que no es otra cosa que un neoconservadurismo extremista y a ultranza. Los estratos minoritarios de la psicología oligárquica criolla reciente quieren imitar y repetir lo mismo en Bolivia. El país se encuentra en una encrucijada entre la espada y la pared, entre neoliberales y neopopulistas, ambos partidarios del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, ambos jinetes del apocalipsis, ambos ejecutores del saqueo en Bolivia. En los espesores de la coyuntura, que por cierto es de la crisis múltiple y no de la coyuntura electoral, aunque la coyuntura electoral, que es un laberinto sin salida y que es extremadamente pobre en sus programaciones y alocuciones políticas y en sus alcances, las elecciones forman parte de la crisis múltiple, donde personajes de segunda, si comparamos con los neoliberales de 1985 y de las gestiones del primer Sánchez de Lozada, si comparamos con el propio caudillo déspota caído en desgracia. Entonces asistimos a elecciones que se parecen a una hoja perdida en la tormenta, haciendo paráfrasis a la novela de Lin Yutang. En conclusión, hay otro eje transversal de esta economía política generalizada, que llamaremos, y hemos llamado antes, economía política de la dependencia. Todas estas economías políticas particulares forman parte de la composición de la genealogía de la economía política generalizada. Todas las economías políticas particulares se refuerzan en el transcurso dinámico de la genealogía de la economía política generalizada, que se desplaza, que se transforma y se actualiza de acuerdo a las composiciones mismas en los espesores del presente.